Boa noite a todos. Estamos aqui no último dia das 7ª Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos. Mais uma vez, muito bom revê-los. Vamos aqui para nossa conferência de encerramento. Como é de praxe aqui, né, histórico aqui nas jornadas, a gente sempre dedica uma das conferências a um convidado ou uma convidada da América Latina, né? Então, nós tivemos aqui representantes da Argentina, do Chile, da Colômbia, e temos aqui a honra de ter como convidada a Maria Vitória Saibene. Ela é de Montevidéu, possui licenciatura em Humanidades com especialização em História, atualmente trabalha como tutora acadêmica e é diretora do Centro de Aprendizagem Tisa e Pizarrón. Seu trabalho de graduação foi centrado na análise comparativa da obra dos cartunistas uruguaios Julio E. Soares, do Pelo Duro, e Geoffrey Foladori, né? Tem participado de diversas obras sobre quadrinhos com artigos referentes à produção uruguaia em livros como Burning Down the House, a International Journal of Comic Art e Quadrinhos e Educação, volume 2, e é assessora do site de quadrinhos educativos. Eu tenho certeza que vamos ter aqui uma conferência bem, né, bem aproveitada, e vamos dar aqui uma salva de palmas aqui para a nossa convidada. Vamos lá. Buenas noches. Voy a acercar esto, aunque creo que tengo dificultades para estar sentada mucho rato hablando, así que lo más probable es que empiece a moverme rápidamente. En primer lugar, estoy muy agradecida por la invitación, feliz de haber podido participar de estas jornadas en la Universidad de San Pablo, en la Escuela de Comunicación. Hace ya unos años que conocía el trabajo del observatorio, pero bueno, verlo en este momento en pleno desarrollo y funcionamiento. Bueno, bien. Bien. Bueno, en principio, como les decía, eso, agradecerles también a ustedes porque creo que me llevo yo también de estas jornadas muchísimo, no solo conocimiento, también el beneficio del encuentro personal, del conocer, del tener redes, saber qué se está investigando, conocer otros trabajos. Casi todos me preguntan si hay más gente y más investigaciones en Uruguay, y la verdad es que es muy reducido el campo de investigación a nivel académico, y esto es un enriquecimiento muy grande para mí, para mi investigación, para mi trabajo académico. Así que, bueno, el agradecimiento es mío para con todos ustedes y con el profesor Valdomiro, con Nou y con todos los de la organización que me han recibido de esta manera tan maravillosa. Bueno, la historieta en el Uruguay comienza a partir de la publicación en El Negro Timoteo, que es una publicación diaria, semanal, que había en Montevideo a partir de 1876. Desde el segundo número de esta publicación ya aparece, ¿sí?, un espacio en el cual hay historieta.
¿sí? Ya ahí encontramos producción. Creemos, y esto creo que es interesante, que la producción que hay es nacional, si bien no está firmada, ¿sí? Las primeras producciones de historieta, que podemos calificar de historieta, no están firmadas porque hay una búsqueda por parte de los autores de no ser reconocidos, ¿sí? De no ser vinculados con la producción porque no tenía valor. Por lo tanto, estos artistas plásticos, por lo general, o ilustradores, no se vinculan con su obra y por lo tanto es muy difícil el rastreo de las autorías. Lo que sí podemos señalar es que la primera historieta que podríamos marcar se llamó Las aventuras de Peneque y Zapito. Lo recoge esto dos autores, Mainero y Costa, en lo que es la recopilación de historieta uruguaya más grande, que se llama Historia de la Historieta Uruguaya, lo cual no es ajustado porque todo lo que se recoge allí no es solamente uruguayo. Hay una recopilación de todas las publicaciones, no de la obra uruguaya, sino de lo que se publicó en el Uruguay. Pero esto se recoge y podemos pensar que es producción propia, la primera producción propia, porque en definitiva tiene elementos, ¿sí?, que la señalan como propia de Uruguay. Menciona idiosincrasia, menciona lugares, tiene elementos que la identifican como de producción nacional. Esto fue ya en la revista Mundo Uruguayo, en su segundo número. Entonces, a partir de 1919, ya ahí sí es plenamente producción nacional. Mundo Uruguayo es un magazine. Como ustedes pueden ver, comenzó a publicarse en el 19 hasta el 67 y tenía una gran tirada, un público al que accedía que fue creciendo, y esto hace que la historieta empezara a tener mayor difusión, ¿sí? No queda reducido. Este lugar, este espacio de Mundo Uruguayo es muy importante porque a partir del año 24 generan un concurso de historieta nacional, ¿sí? Ellos llaman a todo aquel que quiera a participar de un concurso de historieta. Y a partir de eso empiezan a surgir figuras de la historieta que van a trabajar en la revista de forma constante a partir de ahí. El primero y más importante es Geoffrey Foladori, Edward Geoffrey Foladori, que va a ser conocido, va a firmar como Fola. Acá tenemos algunas de las obras. Es un autor muy interesante porque trascendió Uruguay y publicó por muchísimos años, tanto en Uruguay como en Argentina. Es muy probable que estas imágenes, ustedes quizá las puedan reconocer porque se publicaban en Argentina con el nombre de Pelopincho y Cachirula. En Uruguay, originalmente, esto se llamó 100 gramos y Violeta. Claro, 100 gramos no le decía nada al público argentino, pero era una expresión de Uruguay. Hablaba de lo pequeño que era el niño en relación a los adultos. Entonces, como no le decía nada, cambió el nombre y lo vendió a Argentina. Salió en Villiquen y en Anteojito durante décadas.
Hay mucha información sobre Pelo Pincho y Cachirula en blogs, revistas argentinas, ¿sí? Pero siendo uruguayo, además, tenía como cosa muy interesante que él entendió el sistema de agencias, ¿sí?, de prensa, y logró vender su obra más allá de Argentina, a través de generar historieta muda, que era la forma. Historieta muda que podía vender y revender al exterior a través de tira. Ahí pasó, no tanto en formato de historieta, sino de tira cómica, muda, que vendió a muchísimos lugares. Después él incluso esto lo va a proponer como una metodología, ¿no?, para poder salir del país y del mercado. Pero en este caso me parece que es importante recordar que es el primer profesional de la historieta en Uruguay, de alguna forma, ¿sí?, porque va a trabajar y a vivir de esto toda su vida. La otra personalidad de la historieta uruguaya que yo agrupé antes de la década del 50 es Julio Suárez, Pelo Duro. Pelo Duro es el nombre de su personaje más conocido, aquel que se acompaña de su amigo el Pulga. Pelo Duro empezó a publicarse en el diario El Día, que generó un espacio, tenía un espacio todos los días, y el título era muy interesante porque era Pelo Duro del Campito a Ámsterdam, una novela gráfica. Con ese título, así, ya en ese momento. ¿Y el campito qué es? Es el campito del barrio donde los muchachos jugaban fútbol. Y es cómo pasa la figura de Pelo Duro de jugar en el campito con sus amigos, descalzo y con sus amigos, a el Mundial de Ámsterdam, a ganar, ¿no?, el Mundial, a jugar el Mundial. Con esto, bueno, el espacio que por supuesto significa el fútbol en la cultura uruguaya, ustedes me van a entender en eso, que es muy relevante, y ese camino, la figura, ¿no?, del jugador de fútbol que pasa de la pobreza al estrellato. Un estrellato relativo a la época, por supuesto, pero que además es acompañado por su amigo el Pulga, que nunca va a tener el mismo protagonismo para los demás, pero que va a ser fundamental para Pelo Duro y lo va a acompañar durante toda la trama. En el diario se publicó durante un año, pero este personaje fue el personaje de la vida de Julio Suárez. Es como pensar, no sé, Mafalda para Quino, ¿no? Es lo que lo identifica, tanto que él mismo pasó a tomar el nombre. Pelo Duro también nombra al autor. Yo, en cambio, cuando hice mi tesis, no me centré en Pelo Duro. Tomé otra historieta, que está allá arriba, que es Cocona en el mundo de las hormigas. Y se publicó en Mundo Uruguayo al mismo tiempo que Foladori. Entonces, me parecía interesante ver que había un espectro creativo mucho más amplio que quedó opacado por la fama y la difusión que tuvo Pelo Duro. Pelo Duro estaba en todos lados y Cocona no lo conoce, la mayoría del público en esa época ni siquiera, pero llegaba a los hogares a través de Mundo Uruguayo. Yo les contaba a algunas personas que me sorprendía ver en una de las charlas que hablaba de
ya me olvidé el nombre, una imagen del autor que se autorretrataba, ¿no? Y yo recordaba que el comienzo de Kokona es Peloduro sentado en su espacio de trabajo dibujando con la foto de Peloduro en la pared y Kokona que se acerca a pedirle al padre que juegue con ella. Él le dice que no, que vaya, juega un rato y la manda al jardín, y en el jardín ella se mete dentro de un hormiguero, como si fuera Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Todas las referencias. Y bueno, y ahí comienza la aventura. Me parece que es muy interesante porque tiene un repertorio creativo amplio y desconocido, y que además se contraponía a la visión que tenía Foladori de la historieta. Foladori hacía historieta pensando en venderla para afuera, pensando en reproducir y vender. Peloduro fue muy, muy reconocido solo dentro de Uruguay porque su obra era muy idiosincrática, muy propia, y no había forma de traducirla, de pasarla. Así que bueno, en ese conjunto pasamos a lo que sería en la década después del 45, la crisis que llega a Uruguay después de la Segunda Guerra Mundial, que fue un boom económico para el país, pero a partir del 45 empieza a notarse la recuperación, la posterior recuperación de los países europeos, y por lo tanto empieza la crisis económica en Uruguay, que va a ser central a partir de la década del 50. Por eso menciono estos periodos. ¿Hay otros autores? Hay. Son menores en cuanto al grueso del trabajo. A partir del 45 aproximadamente aparece otra figura que es Unpierres, sí, ya viene, que es Unpierres. Gráficamente es muy, tiene como referencia, por supuesto, a Foladori, ¿no? Se nota, no sé si puedo ir para atrás, pero la referencia con Foladori se nota rápidamente. Era muy amigo, era discípulo de alguna manera, y está recogido en una entrevista a Unpierres que por recomendación de Foladori se dedicó a hacer tira muda para poder venderla. Entonces es lo que más producía y logró efectivamente sacar del país su producción. Pero después de esto, la siguiente tanda o producción sería a partir del 57 con la obra de José Rivera, que también va a tener más difusión. Es la adaptación de una novela de corte gauchesco que tiene una gráfica muy interesante, pero es totalmente diferente. Ya ahí tenemos historieta infantil, historieta que tiene una búsqueda de un lector adulto, ¿sí? Foladori tiene dos versiones, tiene algo más infantil y algo un poco más adulto como Don Tranquilo y Familia, pero acá claramente la intención de Rivera pasa por otro lado, tiene un despliegue gráfico diferente. Esto es la adaptación de Ismael, que les decía es una novela gauchesca. Después, esto de la expansión, ¿no? de irse del país. ¿Por qué se irían? Porque en definitiva no hay mercado. Somos muy pocos, la producción no tiene salida. Por lo tanto, en una época que no había internet, la solución era irse físicamente. Así, por ejemplo, yo hoy con alguno también hablaba y decía, bueno, Brecha. Sí, Brecha es uruguayo, pero no cuenta. No cuenta. No me lo voy a sumar porque no.
Se fue con 3 años a Argentina y desarrolló su carrera en Argentina. Tiene que ser considerado como obra argentina. Sin embargo, hubo otros autores que migraron ya más grandes, migraron ya como historietistas y buscando mercados. Es el caso, por ejemplo, de Emilio Cortinas, que es posterior y que migra ya buscando la posibilidad de trabajar en Argentina. Tito Nervio es producción en Argentina de él, es una historieta de detectives, hay varios géneros que él desarrolla, pero esa en particular es la más relevante. Se publica en Columba, creo. No, en Patorucito, perdón. En Patorucito, y va a tener un desarrollo extenso dentro de Argentina, esta tira, y su carrera allí despega y trabaja, se queda unos cuantos años en Argentina, después regresa y sigue trabajando y vinculado con Argentina, pero ya vuelve a vivir en Montevideo. Esto pensando en esa década del 60, ¿no? Más o menos, para ubicarnos. Y la pregunta que me hicieron en algunos momentos fue, ¿y durante la dictadura militar había historieta en Uruguay? Sí, había historieta en Uruguay. Me preguntaron, por ejemplo, si hubo persecución a historietistas por su obra, y yo les comentaba que el ejemplo más presente, más conocido de militancia política de un historietista era justamente Peloduro, que incluso había tomado era miembro del Partido Comunista y utilizaba la imagen del Pulga. De los dos personajes usaba el Pulga, usaba el obrero, y lo usaba en cartelería del Partido Comunista, lo sacaba en revistas y demás. Pero Peloduro falleció antes del comienzo del golpe de Estado en el Uruguay, por lo tanto no hay una vinculación directa, murió en la década del 60, no hay una vinculación directa con el periodo dictatorial, no sabemos cómo habría sido esa vinculación en ese momento. Durante el periodo dictatorial, durante el periodo dictatorial, lo que va a pasar es que la historieta va a mirar a Estados Unidos, ¿no? Al folletín, va a mirar al cómic de superhéroes, de aventuras, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, a Carlos María Federici, que es un autor que está vivo, con el que uno puede dialogar, y él hizo esto que era Jet Galvez, el detective galáctico, ¿no? Claro, y tenía una impronta muy particular, no tenía una carga política en este caso, y se desarrolló la publicación sin mayores inconvenientes. También en la década del 60, comenzando el 70, finalizando la década del 60 y comenzando los 70, está la obra de Williams Geninasio, conocido por todos como Gesio, vamos a facilitar, Gesio, que también desarrolla, empieza allí y va a transcurrir su obra hasta hace muy poco, y retoma el discurso gauchesco. Esta vez lo retoma no como adaptación de otra obra, sino como creación propia. Entonces va a crear a este personaje que es Santos Cruz, que es un gaucho, y que va a tener aventuras en la campaña, ¿sí? Entonces, acá no hay adaptación, pero es una lectura que además, en algún momento yo hoy de mañana, cuando hablábamos de historieta histórica, que es muy particular, de alguna forma también educó el público, ¿no? Creó un público que, habiendo leído esto de niño,
cuando llega el boom de la historieta histórica, retoma la lectura de historieta, por ejemplo. Entonces, creo que en ese sentido también es muy interesante. Y después, otro que migró a Argentina también, es Tabaré Gómez Laborde, conocido como Tabaré. Él, Diógenes y el Linchera, todo esto ya lo conocen. Trabaja más que nada en Argentina, pero va a formar parte también de una generación, ¿sí?, que más adelante se va a desarrollar en Uruguay, y con todo lo que es la sátira política y demás. Pero que se va a desarrollar más en el periodo posterior a la dictadura, no en este momento. En este momento él justamente migra. Y acá estamos justamente en este periodo posterior, ¿no? A partir del 85, a partir del 85 es el retorno de la democracia. Entonces, desde comienzos de la década del 80 empiezan a aparecer revistas, ¿no? Revista Guambia y revista El Dedo, que tienen pocos números, pero que son fundamentales para la cultura uruguaya en ese momento. Es el destape, es el momento en el que empieza a sonar rock en Uruguay, empieza a haber gente que dice cosas que hasta ese momento no se podían y que señala. Estas dos tapas, por ejemplo, son caricaturas del que fue el primer presidente dentro de la democracia, ¿no?, de Julio María Sanguinetti, que fue el primer presidente en el 85. Entonces, es una lectura a la que la gente llega ávida, con muchas ganas de leerlos. Estas revistas no eran solo, no tenían solo humor gráfico, tenían entrevistas políticas, hablaban de rock, hablaban de un inicio, de una llegada, de un momento cultural e histórico muy relevante. Y El Dedo, por ejemplo, que está por ahí, es un símbolo, ¿sí? El Dedo quedó. Y en este periodo del Dedo hay dos autores, ¿sí?, que son importantes porque van a comenzar a aparecer en este momento y van a mantenerse en los siguientes años, que son Fermín Ontú, que le decíamos Ombú, y que falleció hace poco, y Luis Prada, el Tunda. A ver si puedo, no sé si puedo ir hacia atrás. Sí, bien. Entonces, tienen una gráfica bien diferente, pero trabajaron juntos y desarrollaron un taller de historietas, que fue fermental. De ahí salieron muchos de los actuales historietistas, pasaron por ese taller. Fermín, los dos tienen un desarrollo plástico más allá de la historieta, una visión plástica como artistas, como artistas plásticos, como creadores audiovisuales. Entonces era como un cúmulo fermental, era la creatividad naciendo en esa década del 80, mostrándose, y a partir de ahí trabajando juntos además. Además, recibieron de alguna forma a la generación que es la generación de historietistas del siglo XX y actual. Tienen un despliegue, como podrán ver, bien diferente, bien amplio, ¿no? Esto último es una viñeta de del último libro del Tunda de historietas que se llaman 7 historias, que son bellísimas. Cada una de las historietas es totalmente diferente, es un estilo, cada una es un despliegue de un estilo gráfico diferente, y son historietas propias
Y después tenía este personaje que salía en la revista Jesús. Y esto también salió en la década del finales de los 80, la revista Jesús, que tiene ahí los números. Y, perdón, finales de los 80. La experimentación, ¿no? Estas revistas, por ejemplo, empiezan a ser las primeras revistas que sí tratan de tienen artículos sobre música, pero tienen historieta experimental, reflejando más que nada el arte europeo. Tienen muy poca tirada, muy poca difusión, no se encuentran prácticamente. Si alguien tiene una, la atesora, algún coleccionista debe tener. Pero increíblemente, estas, por ejemplo, el autor tiene una página web donde tiene subido este material. Había una que no la... era un Discman, un CD-ROM. La revista era un Discman. Que es muy... Eso, creo que es interesante porque, bueno, eran ficción, fantasía, ¿no? El desarrollo del rock y todo esto que aparecía en esa época. Ay, fui para atrás. Perdón, no lo quiero hacer. Es un recorrido, es lento, disculpen, pero... Esto es totalmente diferente y es de la misma época. Enrique Ardito comenzó a publicar en un diario. La vuelta de la historieta con producción nacional al diario. Este diario en particular se fundó en ese periodo, era La República, tenía un corte político bastante marcado y comenzó a publicarse en el 85, si yo no recuerdo mal, y llegó hasta el 2012. En los últimos años ya no lo hizo Ardito. Ardito tuvo una carrera de unos 20 años, lamentablemente por una enfermedad en las manos, dejó de dibujar. Sin embargo, la tira en sí se siguió publicando. Gesio, que era el otro autor que habíamos visto que comenzó a publicar en la década del 60, terminó de publicar esta tira, que es Viviana y Yamandú. Era la parte más divina del diario para mí cuando era chica, ¿no? Era lo que uno esperaba. Yo no leía el diario. Cualquier diario que agarraba leía Viviana y Yamandú. Creo que es lo que nos pasó a la mayoría en mi generación. Era una tira de aventuras, de detectives, periodistas. Creo que yo no debía entender la mitad de lo que pasaba en realidad, pero me encantaba. Eran dos tiras individuales, la de Viviana Click, que era fotógrafa, y la de Yamandú, detective, y después se fusionaron y pasaron a ser Vivi y Yamandú. Y bueno, es parte también de la década de los 90 y del 2000. En es como ver las dos visiones, ¿no? Por él les hablaba de una historieta experimental, de ciencia ficción, de cosas muy locas, y esto que es mucho más clásico, si se quiere, y que sigue teniendo una referencia en la historieta norteamericana, claramente. Pero era lo que estaba conviviendo en ese momento. Y acá seguimos con lo experimental, pero ya avanzando en el tiempo. Vagón es una revista que va a tener la participación de varios autores y empiezan a aparecer revistas con más asiduidad. Vagón se publicó en la década del 90, comienzo de los 90, y la última Vagón creo que es de hace 5 años. Son números esporádicos y básicamente lo llevaba adelante Renzo Baira, que es un autor uruguayo que lo vamos a mencionar después, tiene historieta, pero no es muy pródigo en cuanto a la presencia de su obra. Es puntual
es muy variado también su repertorio, pero los últimos números de Vagón sabemos que salieron, pero no los conseguimos, porque él los tiene, pero no los podemos acceder. Así que bueno. Después seguimos con esta idea de el salto a las autoediciones. Esto fue el inicio del cambio. Por lo menos así es el mojón que señala el inicio de la nueva historieta uruguaya. Así lo ven, por lo menos los propios autores hasta ahora. El Ángel Negro es una publicación que logra sacar desde Colonia, desde el departamento. Primera cosa, no sale de Montevideo. Ya eso es increíble para nosotros. Lisandro Di Pasquale, que es quien hace esto, logra la financiación a través del barrio, ¿no? ¿Ustedes tienen revistas barriales? Esa revista donde el almacén, la ferretería, la carnicería ponía un anuncio chiquitito y ponía plata, ¿no? Para el anuncio. Con ese sistema de financiación, él logró imprimir el Ángel Negro, ¿no? Convenciendo a los comerciantes de Colonia para sacarlo adelante. Pero se logró y tuvo perpetuidad suficiente como para impulsar a otros a que empezaran a trabajarlo de esa manera. Y eso fue el comienzo de las autoediciones y de la llegada prácticamente del siglo XX. Balazo también va a ser una autoedición, pero acá en Balazo van a participar, y creo que es lo más interesante, los Ardito y Gesio, que van a ser como a recibir, ¿no?, a la nueva generación y a darle lugar, pero a mostrar lo que ellos hacían como los experientes, de alguna manera, ¿no? Es muy interesante esa vinculación porque se va a sostener. Alguna vez escuché que decían, la historieta en Uruguay siempre está como empezando de nuevo. Son ciclos que se cierran, fulano, mengano, se cerró, y empieza otra vez, y empieza otra vez. Y acá parecería que ese empezar se mantuvo y permitió que se integraran las generaciones a partir de esto. Y eso va a ser interesante para estos 23 años del siglo XXI. Bien, por ejemplo, para Balazo hay obras de Federici, que habíamos visto que estaba trabajando desde la década del 60, del 70. Hay de Daniel González, hay portadas de Colucci, hay creo que algo de... Daniel González, por ejemplo, en ese momento venía de publicar en La Fierro, en Argentina. Es gente que estaba trabajando, pero que no tenía gran difusión en Montevideo. Y después, esta, por ejemplo, revista Kiwi, la incluí porque fue muy raro encontrar una tapa, pero es una autoedición y estaba llevada adelante por Virginia Bellocchi, es decir, por una mujer. Bien. En este momento, en esta instancia, ella era quien llevaba adelante esta revista, que no tuvo mucha visibilidad tampoco, pero bueno, existió. Y en ese momento también aparece Montevideo Ciudad Gris, que es el primer intento de historieta de Rodolfo Santulo como guionista, roterista, ¿sí? Como guionista, que va a traer a varios dibujantes. La idea creo que eran 5 números, salieron 3. La financia, tenía 19 años en este momento y trabajaba en un teatro, tenía la idea de hacer esto y un actor al que le estaba yendo muy bien con su obra en ese momento lo vio y le preguntó, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es eso?
mirá, es esto, qué bueno, sí, está. ¿Y lo vas a sacar? ¿Vas a hacer la revista? Sí, pero no tengo plata. Bueno, a ver, ¿cuánto es? Tanto. Bueno, yo te apoyo. Un mecenas, increíble. Y sobre esa base comenzó. Lo interesante es que esto es el muestrario, y acá vuelve a aparecer un despegue, ¿no? En el año 2000, la aparición de esta obra, que es la adaptación de 5 cuentos clásicos uruguayos de la narrativa a historieta, por autores también muy fuertes, entre ellos, por ejemplo, Barreto, que ya estaba trabajando en Estados Unidos también, y cuya última obra para Uruguay fue la adaptación de un cuento en esta revista. Entonces, acá lo que estoy tratando es de mostrarles el inicio de la generación que está en activo hoy. Aquí el mismo diario que publicaba Yamandú y Viviana impulsó una revista, ahora sí, solo de historieta, que estaba coordinada por Ardito y Gesio, pero que incluía a las generaciones jóvenes, que incluyó a Richard Ortiz, Ignacio Calero, Rodolfo Santulo, Renzo Vaira, Chicarielo. Entonces, son todos nombres que en ese momento tenían 20 años, 20 y pocos, junto con Ardito y Gesio, que van a coordinar la revista. Tiene algunos números, sale, a ver si yo tengo acá, 7 números durante el año 2003, pero lo mismo, eso impulsó a que salieran nuevas revistas, y acá ya estamos a full con siglo XX. Estas revistas son tipo fanzine, y van a tener superhéroes uruguayos. Son 2 revistas al mismo tiempo. Y es interesante porque van a ser la base de las 2 editoriales, 2 de las editoriales especializadas que van a luego participar de todo esto que es el siglo XXI. Y incluso ellos llegaron a hacer esto, que fue un crossover entre sus personajes, todo comienzos de los años 2000. Y en ese momento, recordando que el nombre de la revista era Quimera, ¿no? Era esa figura imposible, ese ser imposible, aparece cuando terminó, no salió el proyecto, murió en el 2003, en el 2005 aparece Grupo Belerofonte que mató a la Quimera, claro, formado por 3 de los miembros de Quimera, que eran Chicarielo, Calero y Santulo. Y van a comenzar publicando obra de ellos, pero inmediatamente van a dar el salto y van a dejar la autoedición. Y van a pasar a editar a otros autores uruguayos que estaban en ese momento trabajando. Esto es la adaptación de Juan el Zorro de Renzo Vaira en 2 tomos. Esto, por ejemplo, es Kika Alcatena y Masitelli, que esto es una historia que no estaba publicada en Italia, creo, solamente, y acá compraron los derechos y publicaron este primer libro, el primero de muchos libros que iban a publicar después dentro de la editorial de Alcatena y Masitelli. Así que bueno, es como un cambio en la visión, ¿no? Dejamos la autoedición y pasamos al libro, formato libro, con lomo, con tapa color, buscando llegar a más público, y además el cambio de que ya no es solo lo mío, ¿no? No es que edito porque así mi obra tiene un lugar. Y tanto Ninfa Comics como Dragón Comics también van a dar ese salto, ¿sí? También van a formar parte de ese proceso y van a publicar historieta. Entonces,
esto, bueno, yo mencionaba que el grupo Belerofonte se inició con Chicariello, Calero y Santulo. En Ninfa Comics está Nico Peruso y Dragón Comics lo llevaban adelante Roy Leguizamo y Bea Leibner. Todas estas personas hoy en día siguen trabajando de alguna forma cercana a la historieta. Algunos siguen editando, otros ya no, pero todos están en movimiento. Y acá empiezan además otras cosas, la presencia de estas obras en ferias y en eventos, cruzando a los eventos en Argentina. Por ejemplo, Leyendas, que fue el antecesor como evento en Rosario de lo que es la Crack Bam Boom hoy. Y en ese despliegue, ¿no?, en ese cruce, empiezan a haber también referencias profesionales a nivel gráfico para los diseñadores, para los dibujantes, vinculaciones que se van dando y que van a poblar la historieta. Mezclé todas las hojas. Sí, mezclé todas las hojas. Y que van a poblar la historieta uruguaya. Ahí, en ese momento, aparece una de las cosas que yo ya mencioné también hoy de mañana, que son los fondos concursables, que son el impulso económico a la historieta en el Uruguay. Es una política de Estado que se inicia en el 2005, en realidad. En el 2006-2007 es la segunda convocatoria de los fondos, pero ya incluye ahí relato gráfico como categoría en sí misma. En ese momento, el fondo concursable premió 5 obras que están allí mencionadas: Revista Guacho, creo que era el número 9 de la revista Guacho, Revista Vagón también, que ya la habíamos visto, ahora financiada, Almacén, que es la editorial de Ontú, y ahí iba a sacar Almacén como revista, y Cocolizo de Renzo Baira, no lograba leerlo, y Mujica de Nicolás Rodríguez Juele, que ese lo vamos a retomar después. En los siguientes años, los fondos para la cultura fueron como maná para la historieta uruguaya, porque implicaba una financiación no solo de la edición, hacía posible la edición, sino también el trabajo de los historietistas, porque no pedían el trabajo terminado, eran concursables, es decir, había un jurado que seleccionaba de todo lo que se proponía, pero para proponerse no tenían por qué ser obra finalizada. Con una muestra de 8 páginas podían presentarse. Entonces, se presentaban y dentro del presupuesto incluían el valor del trabajo en sí, tanto del guionista como del dibujante como del diseñador. Se incluía el costo de una posible presentación, se incluía la impresión, se incluía la publicidad que se iba a hacer. Todo entraba en ese presupuesto. No era solamente la impresión. Era una cantidad de dinero importante en ese momento, pero hacía viable ese libro, viable para el mercado, ¿no? Viable para que no quedara en un círculo reducido que iba a ir a buscar historieta. Yo acá hice algunos números, se ven muy pequeños, pero después lo van a tener igual disponible, y quiero que vean el pico que se ve en ambas gráficas. Ese pico tiene que ver tanto con la cantidad de dinero que se dio y la cantidad de proyectos premiados, que en el año 2011 fueron 12 proyectos. Y como ven, 5, 3, 8, 8, 12, 10, 8, 7, y empiezan a bajar. Y empiezan a bajar a partir del 2015, cuando dentro de la categoría de relato gráfico se incluye, en primer lugar, animación y videojuego,
por un cambio en el ministerio, se decidió que iban a ir todos juntos a repartir el dinero que antes estaba solo destinado a relato gráfico. Y a partir del 2018, creo, va a estar directamente, desaparece la categoría de relato gráfico, y relato gráfico va a estar incluida en algo que se llama publicaciones editoriales. Así parecería que a partir de ese momento, así como se entendió a nivel estatal que había que impulsarlo, se entendió que el impulso ya había generado una industria y por lo tanto no era necesaria la especificidad. Lo cual no significa que no se siga premiando, se sigue premiando, se puede presentar historieta y se ha presentado historieta hasta ahora, pero dentro de un conjunto que es bastante heterogéneo y que además tiene una cantidad determinada de dinero para repartir. Así que bueno, se ha visto ese impacto en los últimos números, más allá del tema pandemia, de que no hubo premiación en el 20 y demás. Igual entiendo que el tener que repartir, por ejemplo, cuando se premiaban 12 proyectos era porque se presentaban 30 proyectos y se premiaban 12. Pero ahora se presentan 30 de historietas junto con 30 de revistas, junto con 30 de un álbum especial, y sigue siendo la misma cantidad de premios por categoría para repartir, para asignar. Así que eso ha disminuido, en definitiva, el apoyo estatal, y eso se notó. Dentro de la historieta, no voy a dar la clase que di hoy de historieta histórica, solo voy a mencionarlo, porque bueno, solo esto da para mucho, pero dentro de lo que fue ese boom editorial, porque, perdón, cuando yo decía que había 12 proyectos premiados en el 2011 y 10 proyectos premiados en el 2012 y 8 en el 2013, no eran los únicos que se publicaban. Además de eso, como había un mercado, como había publicaciones, como había movimiento, otras editoriales, por ejemplo, Ninfa Comics, yo creo que nunca presentó a los fondos, o por lo menos no publicó a través de los fondos, y sin embargo publicaba. Entonces, había un movimiento. Además, falta hacer esa parte, ¿no?, de la investigación. Esa es una de las posibilidades. Está todo el campo abierto para investigar, pero hay que tomar los datos editoriales, ¿no?, cuantificar, ver esa sensación de boom editorial, cómo se reflejó en números. Tampoco se sabe ventas, ¿no? Bueno, sí, había 12 publicaciones de los fondos, pero ¿se vendían? ¿Cuánto se vendió? ¿Quién compró? Todo eso no está todavía registrado, estudiado. Lo que sí es que ese movimiento incluía desde los primeros 5 premiados que yo mencioné, obras que van a ser, a mi entender, historieta histórica, como Mujica, que es el relato ficcional de un personaje indígena, y que va a aparecer en ese momento, que va a tener 3 publicaciones y va a inaugurar como esta etapa de historieta histórica. Hay 2 vertientes de historieta histórica que van a estar relacionadas también con el año 2011, que es el bicentenario de la Revolución Oriental, y por lo tanto, además de los fondos concursables, hay fondos para los festejos de la Revolución, y dentro de los festejos estaba, por ejemplo, gente que propuso publicar historietas de la Revolución. Entonces, algunas historietas tenían un corte pedagógico, una intencionalidad pedagógica, otros simplemente tenían ganas de contar una historieta inmersas en un contexto histórico determinado. Para algunos autores la motivación nacía del interés personal
porque historias de vida los llevaban a querer contar determinadas historias, y para otros también que a partir del 2009, dentro de las bases del fondo concursable, apareció un criterio de evaluación que decía que se iba a tener en cuenta la calidad y relevancia de la obra y que tuviera valor patrimonial, rescate de las tradiciones, ¿no? Como todas estas palabras, patrimonio, tradición, calidad. ¡Oh! Historieta histórica. Y entonces, tengo ganas de hacer historieta. ¿Me van a dar plata por hacer historieta? Bueno, ¿querés que sea histórica? Y sí, alguno lo pensó por ahí y publicó historieta histórica. La propuso, no quiere decir que toda se hubiera... Porque desde los fondos concursables claramente se establece que en realidad eso no era un criterio que se pautara de ninguna manera. Fue una lectura que se hizo en algún momento. Pero sí es verdad que estaba disponible y esos fondos fructificaron en más historietas, muchos de esos proyectos de corte histórico. Y también, por otro lado, pensar que el público tiene una mayor aceptación para una historieta histórica, porque capaz que está contado en lenguaje de historieta, pero es un evento histórico que me interesa. Entonces, había un público al que quizás no hubiesen llegado si no fuera por la temática. Y, por otro lado, también un público cautivo, de alguna manera, que era el público para las historietas de interés pedagógico, porque eran estudiantes, niños, adolescentes, a los cuales les iba a llegar esa historieta. Así que fue una sumatoria de factores que generó la producción historietística de novelas gráficas de corte histórico. Hoy hablé de esto durante 2 horas, así que no lo voy a hacer ahora, porque no sé cuánto tiempo me queda, pero creo que ya... ¿10 minutos? Bien. Bueno, no. Creo que lo voy a lograr. Dentro de esta producción cabe destacar, ¿sí?, lo que fue Bandas Orientales. ¿Por qué cabe destacarlo? Porque no fue pensada para ser impresa, fue financiada por la Comisión Bicentenario, porque los organizadores del proyecto buscaron traer a la mayor cantidad de historietistas en activo en ese momento. Yo voy a pasar la página porque quiero que, si esto funciona, quiero que lo vean. A ver, ¿me paro ahí? Sí. Son más de 50 historietas que están en una página que la idea del proyecto, la idea original del proyecto era generar para 2011 una historieta por mes que reflejara un evento del año 1811 por mes, ¿no? En mayo, la Batalla de las Piedras de 1811 se publicó en mayo de 2011. Y así todos los meses del 2011, que fue el inicio de la Revolución Oriental. A este proyecto, además, le debo justamente mi participación en la historieta, porque cuando Nicolás Peruso de Ninfa Comics y Alejandro Rodríguez Juele pensaron en la posibilidad de hacer este proyecto, tenían claro que para que los financiaran necesitaban tener el aval de un docente de historia, que los guiones, más allá de la parte de la historieta, fueran correctos históricamente. Y por lo tanto, en ese momento que yo acababa de acercarme al grupo de historietistas, me dicen, ¡ay, vos haces historia! Sí. Bueno, dale, mirá, necesitamos esto, queremos hacer este proyecto. ¿Te animás a leernos los guiones? Sí, claro. Pero un poco pensando también en la presentación de Lu del otro día, ¿no? Esto de, ¿y esto para qué es? Y es porque con el plan Ceibal de un alumno, una computadora por alumno, no tenemos por qué imprimirlo. Entonces puede ser color, porque como no hay problema
porque a pesar de los fondos, igual las publicaciones eran en blanco y negro. Acá no había problema con el color. Y todos los niños lo van a poder ver. Y va a ser un recurso gratuito en la web para que esté en la biblioteca Ceibal. Genial. Pero si no le enseñamos a los docentes a utilizarlo, no sirve de nada. Entonces, sumamos al proyecto la posibilidad de hacer talleres, tanto con docentes como con alumnos de formación docente, con escuelas, con todo aquel que quisiera tener un taller. Y formamos este equipo de trabajo. Yo trabajé los talleres durante 2012, 2013 y creo que alguno en el 2014. Y bueno, esto es algo interesantísimo. Son más de 40 autores que están desplegados en todos los episodios. Y eso hace que gráficamente sean muy variados. Porque cada autor tenía la libertad de hacerlo como quisiera, ¿sí? A la misma vez que había una pauta, y era que la historieta tenía que ser entretenida y buena como en sí misma, no contar el cuento de la historia, porque eso lo hace cualquier libro. No era esa la intención. La intención era que fuera historieta, que captara la atención y tuviera valor historietístico en sí mismo. Y además incluyera el evento histórico dentro de la trama. Por eso, por ejemplo, según la historieta de Mayo, recuerdo que Artigas ganó la batalla porque alguien robó unos caballos. Y en realidad eso no pasó, no tiene nada que ver, pero era más entretenido contarlo así, imaginarse esa posibilidad. Así que tiene ese aliciente para el estímulo a los jóvenes para que lean esta historieta. Además de que, bueno, la página cuenta con toda una visión pedagógica del uso del recurso, entonces explica cómo se hace una historieta, está todo allí pautado, mostrado, cómo fue el proceso de creación de los personajes. Hay montones de comentarios, es divino leer los comentarios de los niños, de los jóvenes. ¡Ay, yo lo voy a hacer! Y después hay algunos que están publicados, los dibujos que ellos hicieron y los mandaron. Hay comentarios de docentes. Y bueno, ese proyecto se amplió. No murió en la historieta histórica, siguió creciendo y ya no se llama bandas orientales, ahora es bandas educativas y por ejemplo, tiene difusión científica, tiene historietas de idioma español, historietas de matemática, tiene historietas que cuentan el argumento de obras de ballet. Todo esto, además, en la mayoría de los casos, son instituciones públicas, estatales, que vieron en la historieta una forma de difusión de su trabajo innovadora. Y a partir de eso fueron esas instituciones las que contactaron con el equipo de bandas educativas. Y eso me parece que habla de un cambio en la mentalidad también de las instituciones y de una apertura que está vinculada al lugar que la historieta ganó en la cultura en esa década del 2010. Porque tuvo presencia, ¿no? La multiplicidad de publicaciones, tuvo prensa. Las presentaciones tenían prensa previa, invitando a la gente para ir, había movidas de historieta. Y dentro de esas movidas de historieta no puedo dejar de mencionar, por supuesto, Montevideo Comics. Montevideo Comics es el evento de historietas de Uruguay que este año cumplió 20. El año pasado fueron los 20 años de Montevideo Comics, que comenzó en un bar, un boliche, una discoteca vendría a ser, un fin de semana, y hoy en día, este año la edición tuvo que pasar al Antel Arena, que es el edificio de eventos más grande de Montevideo en este momento, con 10.000 personas, superando la marca de las 10.000 personas. En ese fin de semana, bueno, ahí tienen teatros llenos, pero el teatro lleno era para el concurso de cosplay, que por supuesto llama la atención,
pero siempre hubo muestras de historieta, de originales, invitados internacionales. Es como el momento. Ahí hay una pared, por ejemplo, y ahí está Nico Peruso y Alejandro Rodríguez Jueles, justamente, y esto es la pared de un edificio en 18 de julio, y ellos estaban en el evento dibujando, y la proyección, en cierta medida, es como que ese fin de semana Montevideo Comics invade, ¿no? Se hace dueño, cuando era en el centro más todavía, ¿no? Porque se veía. Pero es una sensación muy, muy interesante. Dentro de Montevideo Comics, a partir del 2013, comienza el proceso de recuperación de historieta también. Y estas son las tapas de los libros que se regalan gratuitamente con la entrada al evento. Si tú vas al evento con tu entrada, vas y te llevas una revista que es la recuperación de la obra de uno de estos historietistas de los que ya les mencioné, ¿no? Está Tabaré, está Federici, está Cortinas, el Rivera, Gesio, todos nombres que yo fui mencionando a lo largo del siglo XX, cuya obra hoy no es conocida por la población joven que se acerca a la historieta, y esto, bueno, se debe al trabajo de Matías Castro, que es periodista especializado, uno de los organizadores de Montevideo Comics, y que además, bueno, hace este trabajo de recuperación muy, muy interesante. Este año publicó justamente Pelo Duro. Esta es la edición de este año, que Montevideo Comics fue hace, nada, en julio. Yo les mostraba recién la 8 y 9 de julio, creo que fueron. Así que esto es muy interesante porque es el comienzo de la recuperación del acervo historietístico. Creo que da para investigar muchísimo, permite conocer. Y además, una cosa que no es menor, yo un poco en broma decía el otro día que estoy acá con el objetivo de que tomen la historieta uruguaya como objeto de estudio alguien, porque, bueno, es importante que haya investigación y creo que hay tanto para hacer que yo sola no voy a poder, seguro. Así que invito a todo el que quiera a estudiarlo. Y toda esta obra hoy está publicada en anáforas.edu.uy, que es un sitio que pertenece a la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, que tiene publicaciones desde el siglo XIX, digitalizadas, muchísimas. Todo lo que es, por ejemplo, lo que yo mencioné, Negro Timoteo, Mundo Uruguayo, está todo digitalizado y publicado en esa página web. Y esto pasó a formar parte también del acervo de Anáforas, que me parece importantísimo, porque es justamente esa función de recuperación de la memoria y de la producción. Dentro de todo esto, que bueno, les vengo contando esta eclosión de la historieta, al mismo tiempo que la gente se conocía, el propio Estado, como tal, reconoció a los historietistas como un movimiento cultural. Y por lo tanto, se acercó el Estado, el Ministerio de Educación y Cultura, se acercó a los historietistas y les dijo, bueno, hay una cosa que es el clúster editorial, que está formado por la Cámara del Libro, por asociaciones de editores independientes, por los imprenteros, por los gráficos, y ustedes podrían formar parte de esto, y si forman parte de esto, pueden participar de las misiones uruguayas, por ejemplo, el stand de Uruguay en la Feria del Libro de Argentina, en la Feria de Bolonia, donde hay venta de derechos, pueden estar en catálogos. ¡Wow! Toda esa presencia. Y entonces, finalmente, en el 2011, esto fue el momento de la firma de los estatutos de la Asociación Uruguaya de Creadores de Historieta, AUCH, ¿sí? Suena, AUCH, se llama así. Y que comenzó en ese momento, y la verdad
es maravilloso porque ha duplicado la cantidad de miembros hasta hoy, tiene concursos de historieta para que se publican las producciones, están de brazos abiertos, hacen talleres de fanzines, talleres de edición, aquellos historietistas jóvenes que se acercan con intención de empezar, bueno, de alguna manera se los orienta, se les abre puertas, lugares y demás. Entonces, bueno, me parece que es muy interesante la existencia de la AUCH y el trabajo que vienen haciendo todos sus miembros que van rotando en la directiva y bueno. Y esto sería como para mirar a lo que los cambios, ¿no? Yo decía, bueno, decayó la producción en los últimos años, es real, decayó por los fondos concursables, decayó porque las editoriales dejaron de editar, Grupo Belerofonte dejó de existir como tal, Ninfa Comics sigue editando, pero en este momento tiene una única publicación que ahora la voy a mostrar porque lo desbordó. Y en cambio han aparecido, si bien pocos, fenómenos masivos de venta. Entonces, antes había mucha producción y todavía no sabemos cuánto se vendía de eso. Pero ahora hay menos producción, pero una venta más importante, o por lo menos una presencia más importante en compradores jóvenes. Prócer Zombie, que es una historia de zombies, es Artigas, que revive como zombie, de pronto se encuentra en un Montevideo, perdón, Artigas murió en Paraguay, ¿no? Eso está claro, se exilió, se autoexilió, murió en Paraguay y no quería saber nada con el Estado uruguayo. Durante la dictadura, en el medio de la Plaza Independencia, se creó un mausoleo de mármol enorme y se trajeron los restos como una forma de apropiación simbólica de la figura. Y entonces esto imagina qué pasaría si Artigas se despertara como zombie en una plaza que se llama Independencia, convertido en un héroe de un país que nunca quiso que existiera. Entonces es muy, muy interesante. Tiene un trabajo historiográfico de fuente muy importante, ¿no? Está sostenido muy bien, sobre todo en la obra de Vázquez Franco, que es un autor, un historiador uruguayo que tiene toda una visión de deconstruir la figura, el imaginario que tenemos de la figura de Artigas. Así que bueno, y es un éxito. Han reeditado incluso el primer número porque se agotó y bueno, y hay muñequitos y toda la merchandising. Y bueno. Y el otro éxito editorial es Pancho el Pitbull. Pancho el Pitbull apareció hace unos años y, bueno, yo tengo por acá los números que me los pasó Nico Peruso. Se me mezclaron los papeles, dije. Estoy como los Lelutier, que se le mezclaban las partituras. Pero en este momento Pancho el Pitbull tiene en total más de 6.800 ejemplares vendidos entre todos sus números, lo cual es increíble, un número inabarcable para la historieta uruguaya. Por supuesto, el objetivo son los niños. Sabemos que la venta de libros infantiles, lo que uno no gasta en cultura para uno, lo gasta en comprarle un libro al nene para que a ver si le gusta leer, ¿no? Entonces, la historieta para niños tiene otros niveles de venta, por supuesto, pero bueno, ha sido un éxito. Los primeros 5 números van a ver que tiene el logo de Ninfa Comics, porque Nico Peruso es quien lo dibuja, y este año ya decidió que quería hacer más cosas que Pancho el Pitbull, porque además no es solamente dibujarlo, ¿no? Es dibujarlo y editarlo implica todo el trabajo que implica una edición, que es el contacto con las librerías, la distribución, bueno, todo. Y entonces entró en juego en este momento Planeta, Editorial Planeta, que sabemos es una multinacional, que en otros países tiene una sección de cómics, y este año inaugura la sección de cómics dentro de Uruguay, haciéndose cargo de Pancho el Pitbull, justamente, que sacó el número 6 ahora.
Y además reeditaron varios de los números anteriores que estaban agotados. Así que para poder seguir, porque bueno, el tema de las colecciones es lo que tiene, ¿no? Siempre hay que estar editando el número 1 porque siempre hay un lector nuevo que quiere empezar desde el 1. Es una trampa editorial las colecciones. Entonces, bueno, dentro de esto de Planeta Comics, lo otro que se publicó, perdón, es que no lo puse en la imagen. Sí, ya estoy cerrando. Lo otro que se publicó forma parte de una edición binacional, que es esto, que es de Rodolfo Santulo, que ya lo habíamos mencionado, con Gonzalo Martínez, que es el dibujante de Mochadic, de Chile, que es una obra que la hacen entre los dos, un chileno y un uruguayo, y se publica por Planeta Comics, Chile y Uruguay al mismo tiempo. En cuanto, ya cerrando, en cuanto al futuro de la historieta uruguaya, hoy es incierto en términos de edición, ¿no? de producción y edición. Es incierto porque, bueno, decayó la autoedición, porque los fondos cada vez son menos, porque los autores que llegaron a la profesionalización venden su obra a otros mercados y prácticamente ya no publican dentro de Uruguay. Pero hay mucho campo, sí, para investigar. Entonces, vamos a ver, yo comentaba, bueno, veremos cómo sale esta apuesta de Planeta Comics de tomar el riesgo de participar en el mundo de la historieta, porque es un riesgo editorial, en definitiva, no tiene la salida en el mercado que tiene otras obras, y bueno, veremos cómo lo toman, si continúan la inversión, si tiene rédito económico lo continuarán, si no, no, y ahí veremos qué sucede. Pero sin lugar a duda hay mucho campo y objeto de estudio, y esto fue un repaso mega rápido por la historieta uruguaya. Espero no haber aburrido porque era mucha información, pero bueno, muchísimas gracias por escucharme todo este rato. Bom. Agradecemos aqui a presença da Vitória Saibene. Acho que todo mundo acompanhou essa rica apresentação, né? Acho que faz jus ao histórico das conferências aqui das Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos, em convidar os colegas pesquisadores da América Latina para que a gente conheça mais do histórico da produção. E a gente viu nessa panorama, né, que a gente vê que é muita coisa, né, muito material para contar numa conferência, mas os desafios, né, os obstáculos e soluções criativas também, né, que às vezes até se aproxima até com o que a gente vê até na nossa produção brasileira, né? Então acho que podemos dizer que foi uma contribuição muito rica aqui para o nosso evento. Acho que isso vai dar muitas ideias aqui para os pesquisadores brasileiros, viu? Muito obrigado. Bueno, muchas gracias a ustedes, y la verdad ese era el objetivo, poder mostrar lo máximo que se pudiera en el poco tiempo, y bueno, y sí, despertar la curiosidad. Y aquí dejo todos mis datos, por supuesto, para la apertura a brindarles todas las fuentes que puedan necesitar, toda la información que quieran sobre la historieta uruguaya. Sim. Para continuar. Eu gostaria de lembrar que nós vamos colocar as conferências, elas foram transmitidas ao vivo, essa aqui deu esse problema técnico, mas elas estarão depois no canal do Observatório de Histórias em Quadrinhos, tá bom? No YouTube, exatamente. E também divulgado no Instagram, Facebook, Twitter e qualquer outra plataforma que aparecer aí no futuro próximo. Bom, acho que vocês já sabem qual é esse momento, né? Estamos nos aproximando do final. Gostaria de convidar aqui à mesa, né, os colegas da organização das jornadas, professor Valdomiro Vergueiro, professor Roberto Elísio dos Santos, professor Nobu Shinen e professor Paulo Ramos.
Bom, minha função aqui é só agradecer as pessoas que vieram, né, vocês participantes que vieram de longe, muitos vieram de longe aqui para o nosso evento. Agradecer aos convidados, né, a Vitória Saibene, a vice-cônsul do Japão aqui em São Paulo, Akiko Kikuchi, ao Rosinaldo, né, que já teve que se retirar um pouquinho antes, mas que esteve aqui, inclusive, até agora à tarde. Agradecer aos colegas da organização, Paulo Ramos, professor Valdomiro, Nobuchinen, agradeço a mim mesmo por estar aqui. Hoje eu posso estar aqui. O Roberto Elísio e o Selby Pegoraro, que eu não vou repetir a história dos Beatles, mas tudo bem. Para mim é uma honra compor esta mesa, para mim é uma honra sempre estar aqui na organização. É cansativo, é puxado. A gente fala, nunca mais vou fazer, mas faz. Né? No outro ano a gente repete. Né? E espero realmente ter condições, ter forças e ter o apoio de todos, porque é óbvio, essas jornadas não acontecem sem que vocês se inscrevam e venham. Agradecer os monitores, né, que sem eles também não dá para fazer um evento com esse porte, com essa qualidade. E espero mesmo que a gente possa repetir esse mesmo evento presencial, sem que haja nenhuma surpresa, nenhum outro contratempo, que será certamente na terceira semana de agosto. Né? A gente vai se dedicar a resolver questões de calendário, questões de formato, mas torcemos muito para que haja a oitavas jornadas, né, em 2024, nesse período, terceira semana de agosto. Queria também agradecer os apoiadores, né, para também realizar esse evento e para compor o kit, né, que vocês receberam. Editora Criativo, Editora Marsupial, a Comics, que sempre tem aqui instalado um stand muito sortido e as pessoas têm acesso a várias publicações. Uma editora, a Peirópolis, né, que sempre nos apoia nos eventos, que sempre tem dado uma força para a gente. Obviamente, o Departamento de Informação e Cultura, o Departamento de Letras da Unifesp, né, da qual o professor Roberto faz parte, e o professor Paulo faz parte, o Roberto está aqui do lado, é da USC. Eu não faço parte de nada. É que eu, lado direito, esquerdo, estou meio descoordenado. Sim, sim. Bom, será que falta agradecer mais? A quem nós estamos agradecendo, nós agradecemos. Sim. Então, temos que agradecer a comissão científica também, que também sim, a comissão científica pelo trabalho e avaliação, porque talvez, né, assim, o trabalho dos bastidores que viabilizam, a parte visível do evento é essa aqui, né, as sessões temáticas, as conferências, mas tem todo um preparativo, tem toda uma etapa de recebimento dos resumos, avaliação dos resumos, em alguns casos, né, uma segunda opinião, uma série de procedimentos para realizar esse evento. Aí organizar as sessões, né, distribuir as mesas, os autores, por temas, por eixos temáticos. Então, tudo isso demanda um grande esforço. Então, a gente agradece muito também a comissão científica, agradece ao pessoal aqui do departamento, né, o pessoal que nos deu apoio do Departamento de Informação e Cultura aqui da ECA, agradece a ECA, né, obviamente, que é o departamento que nos acolhe e do qual nós fazemos, o Observatório faz parte, né, o Observatório de História em Quadrinhos é um departamento, um instituto, é um grupo de pesquisa dentro da ECA e os espaços que a gente utiliza, né? Então, aqui a ECA é a casa, é o quartel-general do observatório, que é esse grupo de pesquisa do qual eu me sinto muito honrado em fazer parte e que organiza as jornadas, que viabiliza algumas publicações e que tem reuniões, esse período ainda online, todas as primeiras sextas-feiras do mês. Então, quem tiver interesse... Né? Setembro. Setembro não vai ter... não, porque setembro é feriado, a primeira sexta-feira, né? Então, vai ser dia 14. Quando tem o feriado na primeira semana, as reuniões são via online, né? A gente recebe o link, pode entrar. Nesse caso, vai para a segunda sexta-feira do mês, das 8 às 10 horas. Né? Eu comecei frequentando o observatório, aí me empolguei, coisa e tal, e aí aí que eu entrei realmente para a vida acadêmica a partir desse contato com o observatório, que naquela época era núcleo de pesquisa de quadrinhos. Sim. Então a gente faz uma chamada também para quem tiver interesse em publicar. Nós temos uma revista, né? Mantemos a revista Nona Arte, é uma revista eletrônica,
e que acolhe artigos científicos sobre histórias em quadrinhos, resenhas, né? Quem tiver também algum livro que tenha achado interessante, que queira resenhar, mas livros da área de quadrinhos, né? Não é resenhar gibi, graphic novel, é resenhar obras de quadrinhos, né? Não, ou a gente pode abrir essa exceção. Eu tô rindo porque eu imagino o cara fazendo assim, Demolidor, não sei o quê. Não, mas... Marvel 12, sabe? Assim, uma resenha. Sim. Os artigos que forem gerados... É verdade. Eu tinha esquecido desse detalhe. Nós temos a revista Nona Arte, que normalmente publica artigos e que será, né, vai ter a função, a próxima edição, como os anais dos artigos gerados aqui nas jornadas. Então vai ser uma maneira. Porque nos últimos anos a gente tem visto, e os colegas têm comentado, principalmente os doutores, né, que eles não estavam submetendo os artigos para os anais porque eles não pontuam, né, por causa da CAPES, enfim. Então a gente chegou, vendo até o que acontece em alguns outros congressos, de abrir, então, no caso, o dossiê da revista, para que, principalmente os doutores, né, a gente vai ver como é que vai fazer, mas para que esses artigos sejam aproveitados, porque muitas vezes tem trabalhos excelentes, mas que eles depois não são publicados, né? Então é uma forma de aproveitar esses trabalhos. Bom, acho que era basicamente isso, né? Bom. Sim. Essa é a intenção. Não, então os artigos vão para a revista. Uma edição, um dossiê, uma edição especial da revista Nona Arte, que é a revista aqui. Essa é a intenção, né? Essa é a intenção. Deve ter. Algum dia. Inclusive o das Cyberjornadas, porque não está no site os da Cyber, então vai entrar também os da Cyberjornadas. Certo. Bom, é só isso mesmo, então? Bom, então... o Roberto quer falar? O Roberto... Esse é o Roberto. Eu tenho uma má notícia e uma boa notícia. A má notícia é que, infelizmente, acabou. Que uma pena. A boa notícia é que a gente vai se ver no ano que vem, espero, né? Com mais gente, com mais trabalhos, com mais pesquisa. Eu tô rindo porque eu tenho uma boa notícia. A gente vai se ver ano que vem. Eu espero. Não, a gente vai se ver ano que vem. Eu acho que sim. Bom, então, gente... Eu não vou dormir tranquilo se eu não fizer esse registro. Acho que todos trabalhamos, acho que as jornadas só existiram por algumas questões. Acho que a primeira é a participação de todos vocês, que estão aqui, os que não estão aqui, os que virtualmente ou remotamente participaram. E por conta do trabalho da comissão científica, que está visivelmente cansada neste momento. Falo por mim, né? Mas enfim. Mas acho que 2 pessoas da comissão se destacaram nesse ano porque trabalharam muito mais, que é o Selby, a quem eu peço uma salva de palmas e um agradecimento. Mas quando eu falo muito, é muito mesmo. E o Nobu, que... Calma, deixa eu te explicar primeiro por quê. O Nobu trabalhou durante todo o processo. Mas de 2 meses para cá, o Nobu, sabe aquela corrida, assim, 400 metros... Ele deu um sprint nos 100 metros finais, assim, que... Eu agradeço ao Nobu pela coreografia, inclusive, mas acho que precisa ser registrado também e o reconhecimento aqui. Já que todo mundo falou, eu falo também. Então, eu queria, na realidade, pedir desculpa para todos, que às vezes vocês falaram comigo e talvez tenham sentido, ter a impressão de que eu não lembrava de vocês. E eu queria que não ficassem sentidos por isso, porque eu não lembrava mesmo, na maior parte do tempo. Mas, por favor, não fiquem sentidos comigo, porque a idade vai chegando, a gente não tanto. Eu fiquei velho, mas vocês todos permanecem do mesmo jeito, né? Fora algum que modificou. Então, eu fico muito frustrado quando penso nisso, porque todos continuam jovens e só eu envelheci. Mas é um prazer encontrá-los novamente. Espero que a gente esteja de novo aqui. Provavelmente eu não vou lembrar de novo de vocês, mas espero estar aqui. Quem é você mesmo? É verdade. Bom, depois dessa
troca de elogios, na verdade. Então, a organização como um todo, né, o grupo como um todo, também, obviamente, viabilizou esse evento, né? Ele só se realiza graças a isso, graças a essa força conjunta, coletiva, e, obviamente, né, de todos que dão esse apoio, né? As jornadas, isso eu vou me repetir, mas vou falar. Todo ano eu perdi a aposta, porque falaram, não vem tanta gente. Eu apostava no número mais baixo e perdia, sistematicamente. Eles são prova disso, porque eu pagava a pizza para eles quando eu perdi a aposta. Na última vez eu fui mais esperto. Eu esperei eles darem os lances, né? Aí eu fiquei no meio, porque todo ano eu perco. Mas essa é a verdade. É um evento que ano a ano crescia. É um evento que ano a ano aumentava o número de inscritos. Então isso para nós, pelo menos para mim, é muito satisfatório. É muito bacana ver que ganha essa dimensão, se torna um evento realmente de porte, né? E é legal tá na organização, tá legal saber que as pessoas têm essa visão desse evento, né? Então, agradeço mais uma vez, muito obrigado a todos, um ótimo fim de semana e espero que tenham aproveitado muito essas jornadas, que tenham inspirado a vocês, né, principalmente, e que a gente se encontre então aqui ano que vem. Então, muito obrigado, até 2024. Thank you.